Buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos y a todas en este tiempo de oración nocturna. Damos la bienvenida a todas las personas que se acerquen esta noche, que puedan acompañarnos. Ya ha sonado el toque de queda hoy. Hola María, Dios te bendiga. Ya ha sonado el toque de queda en esta noche. Ya fuimos convocados en toda la isla del encanto, desde el norte al sur, al este, al oeste, hasta las islas municipios de Vieques y Culebra. Todos hemos sido convocados a ser parte de este grupo de personas que se une a ayudar a resistir el que aumenten los números del coronavirus. Así que bendiciones a todos los que en esta noche nos van acompañando, y pues queremos comenzar en este momento para darle gracias al Señor por una noche más de reflexión, una noche más donde podemos unirnos. Esperamos que hayas tenido un día fructífero, un día bueno. Como siempre decimos, dentro de esta nueva realidad, dentro de esta nueva circunstancia, sabemos que estamos en la curva de aprendizaje. Saludos, Freddy, Dios te bendiga. Violeta, saludos a todos y bienvenidos a la casa del Señor, que se convierte en nuestros hogares. Hoy todos nuestros hogares son casa del Señor. Y como les decía, cada noche como esta, pues estamos aprendiendo nuevas maneras de vivir, cómo enfrentar esta nueva situación. No teníamos un manual escrito para esta situación. Habíamos vivido otras situaciones parecidas, pero esta, sin duda, tiene sus maneras nuevas de abordarnos. Así que en otros momentos tuvimos la libertad de estar afuera, pero no teníamos los servicios esenciales de electricidad, inclusive de internet. Las maneras de comunicarnos eran bien limitadas. Ahora tenemos maneras de comunicarnos, aun cuando he leído en algunos sectores de Puerto Rico la energía eléctrica se ha ido interrumpiendo, pero es distinta. Podemos tener todas estas facilidades, pero no tenemos quizás pues la facilidad de estar afuera cuando queramos, donde queramos y hacer como quisiéramos. Pero eso es un precio bajo que estamos pagando por un bien mayor. Esto es una situación que requiere toda nuestra atención, nuestro compromiso. Saludos Karen, saludos Doris. Rubén, siempre fiel, Dios te bendiga. Te extraño mucho, mi hermano. Caridad también, saludos y bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y hoy quise que reflexionemos sobre nuestras acciones, porque una de las reflexiones que tenemos que hacer como cristianos, como creyentes en este tiempo, es acerca de nuestro comportamiento, reevaluar nuestro comportamiento a la luz de las situaciones actuales. Es decir, cómo nosotros podemos actualizar nuestra manera de vivir cristiana en estos tiempos. Eso tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con una ética de vida, es decir, comprometernos con una manera de vivir que tenga unos valores y donde yo me muevo, donde yo tomo decisiones, pero esas decisiones están enmarcadas dentro de unos límites que he aprendido son importantes.
y la Biblia, las Escrituras, nos proveen una serie de límites, si lo quieren llamar, de fronteras importantes, donde se salvaguarda no solamente la seguridad personal, sino que también garantiza que otras personas, igualmente que yo, del lado que usted, podamos también tener esos privilegios que esperamos que sean para nosotros también. Por eso la lectura de hoy se encuentra en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 14. Y me gustaría comenzar pues dando lectura al texto, compartiéndolo con ustedes y tener un momentito de reflexión para orar juntos. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7, del 7 al 14. Esta es la Biblia Reina Valera del 1960. Esta Biblia lleva conmigo un regalito de mi mamá hace muchos años atrás. Lleva conmigo desde mis tiempos de ordenación, así que la estoy desempolvando y estoy aquí sacando la Biblia que tenía en mi biblioteca. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabra de Dios. Lo primero que podríamos comentar en esta noche sobre esta, saludos Mirta, Brunilda, bienvenidas, es acerca de que este texto es la continuación del Sermón del Monte. Así que si en los capítulos, si leemos el capítulo anterior de Mateo, el capítulo 6, nos daremos cuenta que allí Jesús está precisamente sentado con sus discípulos en lo que podríamos llamar como una especie de escuela teológica de la Universidad de Jesús. Y Jesús está artesanalmente, con paciencia, tomando a aquellos discípulos y discípulas que están con él y los está formando, no como ellos habían sido formados en el pasado, sino que para eso Jesús tiene que tomarlos, tienen que desaprender lo que aprendieron mal y volver a aprender conforme a los valores del reino, que Jesús es el ejemplo de él. Jesús está proclamando este nuevo reino. ¿Cuáles son los valores de este nuevo reino? Saludos Hidalmi, saludos Luis, bendiciones para ti. Así que Jesús enseña en el capítulo 6, este es el Sermón del Monte, y en el capítulo 7 es la continuidad de esta enseñanza. Y esto es lo que yo llamo a todas luces una formación espiritual. Y a mí me gusta utilizar la palabra formación, porque da la imagen de que se está amasando un pedazo de barro, se le está dando una nueva forma.
Y lo que nosotros hacemos cada vez que estudiamos las Escrituras, cada vez que nosotros, pues, vamos y aprendemos un poquito acerca de la palabra del Señor, es a ser formados o a ser reformados, ¿entienden? Y esa nueva formación que Jesús está haciendo es que está desarrollando, no solamente intelectualmente, que es una parte muy importante, pero el carácter del discípulo. Es decir, con qué actitud yo voy a enfrentar la vida, los desafíos que la vida me va lanzando. Cuando un padre, cuando una madre, cuando una tía, cuando un abuelo forman a sus seres amados, los están preparando para la vida. No solamente para cuando ellos puedan estar al lado de su ser querido, sino para cuando ellos estén solos, cuando les toque ir solos por el camino, ellos tengan la suficiente información y formación de carácter para decirle que sí a aquellas cosas que traen vida y para alejarse de aquellas cosas que nos acercan a la muerte o nos llevan fuera de los propósitos de Dios o de las enseñanzas de nuestra familia o de los valores que nosotros hemos querido inculcar. Cierto es que no todas las ovejas se mantienen dentro del redil. Y no es culpa de todos los padres que después de haber formado a sus hijos y a sus hijas no sigan el camino. Eso es una realidad. A veces hay hijos e hijas que se descarrían, personas que se descarrían y han tenido los mejores padres, las mejores madres del mundo. Sin embargo, han tomado una serie de decisiones que tienen que ver con esto que estamos hablando en esta noche. Decisiones de la ética de vida, de la forma en que vamos a dirigir y conducir nuestros pasos, que nos llevan lejos del hogar, como aquella parábola del hijo pródigo, que muy bien puede ilustrarnos lo que está pasando aquí. Saludos, Karina, qué bueno saber que tú estás al lado de mamá. Un abrazo, sabes que te amamos mucho. Y Jesús primero habla sobre actitudes interiores, como lo son el dar, el ofrecer, el ofrendar, el ayudar a otras personas, aprender a dar. Esto parece una lección sencilla, pero generalmente nosotros estamos siendo enseñados o con la necesidad de que nos den a nosotros, y llega un momento en el que esa curva tiene que cambiar en la otra dirección. También, así como yo he recibido, yo necesito aprender a dar. Y Jesús está valorando, formando a sus discípulos en cuanto a dar, en cuanto a orar, que a veces muchas personas dicen yo no oro, pero cuando uno habla con ellos y ellas, se da cuenta que han estado orando todo el día, solo que no están orando de la manera tradicional, ¿verdad? Cada vez que yo veo una imagen de la oración con las dos manos juntas, yo creo que yo nunca he orado así con las dos manos juntas, pero siempre hay formas, y nos dicen que para que la oración sea efectiva, tiene que serlo en el templo o tenemos que arrodillarnos. Todos esos simbolismos, todas esas gesticulaciones del cuerpo son importantes, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellas oraciones que hacemos con los ojos abiertos? ¿Qué de aquellas oraciones que hacemos con los ojos llenos de lágrimas? ¿Qué de aquellas oraciones que hacemos con el carrito de compra? Ahora en estos días, ¿quién no está orando en el carrito de compra? Señor, cuídame, porque he tenido que salir de mi hogar para llevar las provisiones que necesitamos, pero sé que estoy caminando en una situación que desconozco. Así que muchas personas dicen que no oran, pero se la pasan todo el día conectados con Dios. Y Jesús les está enseñando a orar, les está enseñando a ayunar, que tiene que ver por un lado con privarse de alimentos, pero también con privarse de aquellas cosas que nos hacen daño. Y más adelante vamos a ver que hay distintas maneras de ayunar. Una tiene que ver con dejar de comer, pero otras tienen que ver con tratar de vivir de manera justa e inhibirnos a nosotros de acciones, palabras, juicios que hacen daño a las demás personas. Ahora Jesús, después de enseñarles todas estas lecciones sobre el materialismo,
sobre la ansiedad que nosotros sentimos cuando las cosas materiales escasean y vemos y abrimos la nevera o miramos el balance en nuestra cuenta de banco y empiezan esas voces interiores a desplazar sus miedos, a tirar sus raíces, ¿verdad? Y a tratar de enredarnos a nosotros dentro de estos temores naturales, como que vas a terminar en la calle, o qué pasará mañana si no tienes comida, y todas estas ideas, ¿verdad? Y empezamos a ensayar escenarios fatalistas que, honestamente, mis hermanos, el 99.9 de esos escenarios jamás suceden más que en nuestra cabeza. Y eso no significa que lo que estamos viviendo no es real. Pero sí tenemos que estar conscientes que hay muchas de estas situaciones que ya Jesús nos las ha advertido. Tienen que ver con que nuestra mente nos juega trucos. Que en muchas ocasiones, mi hermano, como cristianos, una de las batallas interiores que tenemos es por la ansiedad que produce las cosas materiales. Ahora, Jesús tocó un tema importante que está relacionado ya con el mundo exterior, con el mundo interior espiritual, con lo que pensamos, con la oración. Saludos, Sandra, saludos, Raiza, bendiciones a ti también. Ahora Jesús quiere o desea, ¿verdad?, que sus discípulos y discípulas, que es lo mismo que decir los que imitan a Jesús, los que tratamos de imitar a Jesús, sean mejores que otro grupo religioso que se sentaba en arena. Si fuera un concierto, ellos sentían que eran los VIP, los fariseos. Estas personas pensaban de sí mismos como que ellos estaban más cerca de Dios. Y Jesús dice que si sus seguidores van a seguir a Dios, tienen que ser mejor que los fariseos. Ahora, yo me imagino que eso habrá producido mucha ansiedad en los discípulos de Jesús, porque los fariseos tenían estándares bien elevados y eran muy rigurosos en el seguimiento de las normas religiosas y en guardar los mandamientos y guardar, ¿verdad?, todas estas cosas. Saludos, Carmen Vigo, te extraño, un abrazo, espero verte pronto. Y ahora ellos pensaban que ser mejor que los fariseos es un desafío. Y Jesús trata de expresarles a sus discípulos que ellos no tienen que ser como los fariseos, pero sí pueden ser mejor que los fariseos. Jesús desea que la manera de vivir de sus discípulos sea mejor que aquellos que pensaban que tenían a Dios encerrado en una cajita de cristal, que aquellos que pensaban que Dios era posesión de ellos, aquellos que pensaban que Dios les pertenecía a ellos y nada más que a ellos. Jesús lo primero que enseña es que Dios no es propiedad, no es copyright de nadie. Y hay quienes creen que tienen a Dios agarrado, que tienen a Dios encerrado, pero la realidad es que Dios es un ser libre. Los fariseos pensaban que eran mejor que los demás, porque ellos pensaban que juzgando a las demás personas lograban ser más perfectos, ¿no? Como en una posición superior, es decir, si yo te corrijo, si yo te critico, si yo soy el que te va enseñando, eso significa que yo estoy más adelantado que tú en los asuntos espirituales, en mi relación con Dios. Y los fariseos pensaban que juzgando a las demás personas lograban una mayor santidad, estaban más cerquita de Dios. O sea, que ellos pensaban que eso era lo que Dios esperaba de ellos como seguidores. Fíjense que a veces nosotros nos creamos unas ideas de Dios y creamos unas demandas invisibles que Dios no nos ha exigido, pensando que Dios, como la divinidad esta de los paganos que solicitaba que le lanzaran doncellas a la boca de los volcanes, unas demandas que a veces eran cuestionables,
Los fariseos y muchos creyentes piensan que y se imaginan demandas que Dios les está haciendo. Y Jesús pone en tela de juicio esa actitud. Jesús cuestiona ese modo de vivir la fe, ese valor. Jesús lo cuestiona. Y Jesús entonces toma a sus discípulos en este capítulo 7 y le dice, vamos a sentarnos un momento y vamos a repensar todo este asuntito de la fe. Aquel que las escrituras llaman el semejante. Jesús pone en tela de juicio la actitud de los fariseos de juzgar al prójimo. Otra palabra para prójimo en la Biblia es semejante, que se asemeja, que se parece a mí. Es decir, que mi prójimo es mi próximo, primero está cerca de mí, y es mi semejante, se parece a mí. Y ese es precisamente el camino que Jesús invita a sus discípulos a caminar. Saludos, Sonia, Dios te bendiga a ti también. Jesús invita a los discípulos, a sus discípulos, a caminar y a ponderar su fe, mirando a las demás personas como sus personas próximas y como sus semejantes, es decir, los que están cerca, los que se parecen a ellos. ¿Y saben qué? Jesús dice que esto es un camino angosto. Vivir distinto a como los fariseos hacían. Los fariseos veían a una persona y lo primero que hacían era ponerle la regla al lado para ver si daba las pulgadas de altura o de la medida del estándar que ellos entendían era el estándar de Dios. Ahora, Jesús lo lleva por otro camino, es un camino más angosto. Y lo dirá más adelante. No leímos esos versos, pero lo dice por allí. Es un camino más incómodo. Es un camino poco valorado. Sin embargo, es el camino por el cual podemos crecer, por el cual vamos a madurar. Considerar a mis prójimos, a mis semejantes, como iguales a mí, como merecedores del amor y de la gracia de Dios, que del mismo modo que Dios me amó a mí siendo pecador y haciendo todas las cosas que he hecho en mi vida, aquel y aquella que está a mi lado, que se parece a mí, también se merece la oportunidad de ser perdonado y amado por Dios, sin que yo tenga que ponerle la métrica, mis reglas, sin que yo tenga que imponerle mis maneras y mis formas de cómo debe vivirse la fe, qué es lo que Dios exige de nosotros, sin ninguna de esas reglas. El camino por el cual podemos crecer es angosto, porque es glorificar a Dios sin la necesidad. Escuche bien, yo glorifico a Dios sin la necesidad de compararme o de pisotear la dignidad de otra persona o de ridiculizar a otra persona o de minimizar al semejante. Ese es el camino angosto, mis hermanos y mis hermanas. Aun si ese semejante, si ese prójimo, si ese próximo. Y en estos días yo creo que es más evidente que nunca ver a personas respondiendo a esta crisis de manera distinta. Pero aun si ese otro decide hacer, pensar, vivir o incluso creer distinto a mí, no lo tengo que poner debajo de las suelas de mis zapatos o de mis sandalias para yo tenerme que sentir mejor. Porque si lo hago, si pisoteo a mi prójimo, si no amo a ese prójimo como me amo a mí mismo, no voy a experimentar esa plenitud. Si yo pisoteo al otro, si yo lo menosprecio, no voy a sentir ese gozo, esa alegría, esa llenura, eso que Ignacio de Loyola llamaba la consolación. Ignacio de Loyola decía que nosotros logramos
una consolación, que es un sentimiento de plenitud cuando yo me siento rodeado de ese amor de Dios. Cuando yo me siento que cada acción que yo hago en este mundo produce, en lugar de discordia, lo que produce en los demás y a mi alrededor es bienestar, es paz, mis hermanos. Paz no significa ausencia de conflictos, ¿oyeron? A veces podemos tener diferencias, y de hecho las vamos a tener, y podemos tener lo que algunos escritores llaman unas peleas santas, es decir, que hay maneras también de nosotros, ¿verdad?, aclarar nuestras diferencias. No estoy diciendo que siempre todo esto va a ser piche sancrín, no siempre lo será, pero esa plenitud, esa consolación de la que habla Ignacio de Loyola, es un sentimiento que me llena, porque yo he sido instrumento de reconciliación, porque Dios ha llenado de tanto amor, ha inflado de tanto amor mi vida, que ese amor se me sale por los poros y la proyecto dignificando a los demás. Así que luego de hablar de los desafíos internos, Jesús dirige sus enseñanzas hacia nuestra manera de vivir, que es el desafío más retante. Ese es el camino angosto. El mayor desafío es el vivir las enseñanzas de Jesús. Es decir, aprender a ver a los demás como personas dignas del amor de Dios. No es que vayamos a suspender todo juicio, hermanos. Siempre va a haber un nivel de juicio donde vamos, obviamente, a emitir algunos juicios. Pero si por alguna razón vamos a emitir un juicio, Jesús nos enseña que no cometamos el error de hacerlo a través del camino del maltrato, de la agresión, de la pobre valoración del otro, de la desigualdad. Tenemos que aprender a ver a las personas como dignas del amor de Dios, del mismo modo que yo soy digno o que me siento que soy digno. Y si tenemos que hacer el juicio, tenemos que hacer un juicio equilibrado y tenemos que aprender a hacer juicios justos, donde escuchamos a la persona, le permitimos hablar, valoramos lo que dice. No es que mientras la otra persona está diciendo sus argumentos o sus razones, nosotros acá estamos pensando. Jesús dice, tenemos que amarlos y prestar esa confianza para hacer este puente de transformación. Ahora, yo sé que en estos tiempos del COVID-19, sentir la tentación de juzgar a los demás es muy grande. Muy grande. Saludos a Delmarí. Qué bueno saber que estás aquí. Mi querida sobrina, te amo mucho, corazón. Yo sé que en estos tiempos es muy difícil resistir esa tentación, ese camino ancho y fácil de juzgar las acciones de los demás, de juzgar los motivos de los demás, de juzgar las maneras que los demás están enfrentando esta crisis. Y cada vez que prendemos la televisión, miramos las redes sociales, se encienden en nosotros un montón de emociones, una gama de emociones que van desde la aceptación hasta el crujir de dientes, como dice la Escritura. Basta con leer las redes sociales y escuchar los comentarios de las personas juzgándose unas a otras en este momento, porque obviamente todos estamos respondiendo de maneras distintas a esta crisis. Como los seres humanos somos complejos, somos múltiples. Los seres humanos obviamente vivimos nuestra humanidad de diversas formas y no siempre tenemos el cuidado de seguir las normas, o no siempre tenemos el cuidado de aprender más rápido de lo que deberíamos aprender.
Es esa expresión muy típica en nuestros pueblos cuando leemos algunas cosas, que decimos, cuando leí eso, si soy mudo, exploto, ¿no? Es decir, si yo me callo y no juzgo esas acciones, saludos Dinora, si no juzgo esas acciones voy a explotar. Si me callo, me salen subtítulos, ¿verdad? Esas son maneras de uno decir, ya no aguanto más, ya no resisto más. Jesús apacigua entonces esa sed de los discípulos de irse por el camino ancho del juicio apresurado, rápido, injusto, de pisotear la dignidad de las personas. Jesús trata de apaciguar esa sed de estar midiéndose con los demás para ver quién es mejor que quién lo hace mejor que quién, como una estrategia falsa que a veces utilizamos para lograr una satisfacción personal. Es decir, yo me siento bien no porque haya actuado de manera positiva, sino porque soy mejor que tú. Y cuando logramos esa satisfacción por ese camino, realmente estamos tomando el camino ancho. Yo soy mejor que tú espiritualmente. Yo soy mejor que tú políticamente. Mi pensamiento político es mejor que el tuyo. Y así sucesivamente. Esos aires de superioridad, de arrogancia, de orgullo, debemos controlarlos antes que esos sentimientos nos controlen a nosotros. Tenemos que controlar esos sentimientos antes que esos sentimientos nos lleven por el camino fácil, el camino ancho de sentirnos seguros en base a un engaño personal. Estoy bien, pensarían algunos, porque soy mejor que tú. Soy menos pecador o menos pecadora que tú. Asisto más a la iglesia que tú. Llevo más años que tú en esto. Tengo mejores valores. Yo tengo estas cualificaciones. O hasta pensar que como la mayoría piensa de una forma, esa es la manera correcta y los que estén en minoría, pues entonces se han equivocado. Ahí es donde Jesús introduce la famosa regla de oro. Y con eso quiero terminar en esta noche. Jesús sienta a sus discípulos para enseñarles lo que después llamaremos la regla de oro. Le llamaron regla de oro porque es una medida valiosa, porque el oro tiene un valor común, un alto valor en todo lugar del globo, ¿no? Es una medida para todos los lugares, no importa dónde estemos, esta regla aplica. Esta regla es beneficiosa donde quiera que estemos en el globo o en las etapas de la vida. No importa si eres un joven, no importa si eres adulto, si eres anciano, si eres el médico o el paciente, el alumno o el maestro, no importa si eres el pastor o el feligrés, las reglas de oro y va en ambas direcciones. Mide ambas personas y las mide no en base de quién es mejor o peor, ni quién tiene más dinero o quién es más socialmente valioso que otras personas. No es exclusivista, sino que es inclusivista. Generalmente, en los tiempos de Jesús se decía, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ese era el dicho o la regla de oro en los tiempos de Jesús. Jesús toma esa enseñanza y la siembra en el corazón de los discípulos, dándole un giro interesante. En lugar de enseñarles, no hagan con los demás, decir, no se inhiban o inhíbanse de hacer lo que no les gustaría que le hicieran a ustedes. Jesús les dice de manera positiva, hagan con los demás del modo que a ustedes les gustaría que hicieran con ustedes. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Qué preciosa regla para vivir nuestras vidas, ¿no? Es el camino angosto. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas, dice el Señor. Todo lo que tiene que enseñarnos las leyes, los profetas,
esos sistemas complejos de mandamientos y de celebraciones y festividades se reducen en esto. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, a tu semejante, a tu próximo como te amas a ti mismo. Y a ese prójimo, ese semejante, hazle todo lo que tú quisieras que te hagan a ti. Hazlo. Eso no está pidiendo solamente que nos inhibamos de no comentar, de no hablar. Jesús también nos pide que seamos personas que actúan para transformar las circunstancias, para transformar las situaciones. Y hoy quisiera que nos preguntásemos o reflexionemos en torno a eso. ¿Cuántos de nuestros días de cuarentena y de cuaresma lo estamos utilizando para construir a los demás? Saludos, Marianela, Dios te bendiga. Saludos al tío de Luis, Ángel Machicote, Dios te bendiga. Dinora, a ti también, bendiciones. ¿Cuánto de nuestro día lo estamos utilizando para construir a los demás? ¿Qué nuevas maneras de amar estoy implementando, he aprendido durante los tiempos del coronavirus? ¿Qué nuevas maneras de amar hay? Quizás manteniendo un distanciamiento social, quizás no juzgando a la persona que ha tenido que ir al supermercado porque tuvo que ir y no tuvo más remedio. Y en lugar de caerle encima, pues le decimos, bueno, si vas y no tienes más remedio, protégete, guarda distancia, ponte unos guantes. Tan pronto llegues a tu casa, cámbiate de ropa, date un baño, lávate las manos. Así que nosotros, mis hermanos, estamos en tiempos nuevos y estamos aprendiendo nuevas maneras de amar, y esto es un camino angosto, es un camino difícil. Soy yo de los que se sienta, yo no sé si usted llegó a ver esas escenas, ¿verdad?, en sus pueblos de origen o en sus experiencias de niños, de las personas que se sentaban en el balcón a juzgar, a reírse, a mofarse. Me siento yo en el balcón a juzgar, a sentirme bien conmigo mismo, porque yo tengo todo lo que necesito y no tengo que salir de mi casa, pero mira estos afuera, mira aquellos que están haciendo. Carmín, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. O he decidido caminar por el camino angosto. He decidido amar sin condiciones, sin ponerle condiciones a la gente. Darle la oportunidad al otro para crecer. Mis hermanos, es verdad, no todos hemos llegado al mismo nivel de madurez cristiana, de fe, social, al mismo lugar. ¿Se acuerdan de aquel experimento de las habichuelitas que nos hacían nuestras maestras? 3 vasos distintos y en cada vasito tierra y en cada vasito una habichuelita, y ver que cada habichuelita con su componente genético crecía a una velocidad o a un ritmo diferente. Nos recuerda que cada persona también crece de manera distinta. Hola, mami, bendición, Dios te bendiga. Le estoy dando oportunidad a los demás a aprender, como yo aprendí también. Mi hermano, hay cosas que no las aprendimos rápido, que las sabemos hoy día y nos tomó mucho tiempo, muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas. Tengo yo la paciencia para manejar a los demás y que en lugar de agravar su situación, yo soy un pacificador, una pacificadora. ¿Dónde está mi plenitud? ¿De dónde yo sustraigo mi plenitud? ¿De que soy mejor de los demás? ¿Que soy mejor que aquel o que aquella? ¿O me siento cerca de Dios porque hago con los demás del mismo modo que me gustaría que hicieran conmigo? La enseñanza de Jesús para nosotros hoy es para actuar, para no dejar de aprender de amar, porque hasta el último día de nuestras vidas aprenderemos a amar de maneras distintas, y nuestro amor hoy día
No es el mismo amor de cuando teníamos 7, 8, 15, 16 años, 20 años, que veíamos la vida de ciertas maneras. Nuestro concepto de amor y amar va cambiando. Y Dios, Jesús, le dice a sus discípulos y a nosotros, los discípulos del siglo XXI, los discípulos de la crisis pandémica, que tenemos que aprender a amar. Agustín o San Agustín solía decir: ama y haz lo que quieras. Es decir, el que ama no enfurece a los demás, el que ama hace lo que quiera, porque cuando uno ama, uno respeta, uno dignifica, uno va por el camino angosto. Saludos, Miguel Alberto. Saludos, Clary. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia, a quien amamos muchísimo. Así que con esas palabras quiero dejarles a ustedes en este día y les invito a que nos unamos juntos en esta oración. Oremos. Dios de amor y Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú estás presente cada día de esta cuarentena. Tú has estado con nosotros y estarás con nosotros, Padre amado, aún después de la cuarentena, porque estuviste antes de la cuarentena. Como nación, como país, Señor, esta no es la primera ocasión en nuestra historia cuando vivimos una experiencia con un virus como este. Hay registros históricos en nuestra historia como Isla del Encanto, cuando tuvimos, Padre amado, momentos difíciles como país. Pero ahora, Padre amado, vimos esta experiencia de una manera distinta, de una manera global. Y necesitamos generar unos valores, una ética que nos permita glorificarte y nos permita construir un nuevo porvenir, inspirados en los valores que tú nos has mostrado. Sabemos, Señor, que no es fácil, que es un camino angosto, el no caminar por el camino del juicio rápido e injusto. Ayúdanos a ser personas que promueven, Padre amado, una transformación social. Ayúdanos a ser, Padre, personas que participan en el mejoramiento, en la ayuda, en la asistencia, en la corrección de estas situaciones que estamos viviendo y en el amor hacia los demás. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, no sin antes pedirte que bendigas a tantas personas que hoy se han conectado a tiempo de oración en línea. Bendícelos a ellos, que en sus hogares ellos reciban, Padre amado, esa presencia consoladora de tu Espíritu. Esa presencia, Padre amado, que sana, que fortalece, que levanta, que protege. Envía a tus ángeles, Señor, para que rodeen a tu pueblo. Mira aquellos que tienen familiares distantes, bendícelos, Padre amado, allá donde estén, que tu gracia les sostenga. Mira a los médicos, a las enfermeras, al personal que está en los hospitales, aquellos que están trabajando, Padre amado, detrás de una caja registradora, aquellos que están en las calles como los policías, aquellos que son personal de servicio, aquellos que están, Padre amado, tomando decisiones importantes. Bendice a los pastores y pastoras que hoy buscan maneras, Padre, de seguir sirviéndote. Bendice a tu mundo, Señor, a tu planeta. Bendice a la gente que hoy también llora desconsolada la pérdida de un ser querido. Permite que podamos levantarnos más fuertes, más resilientes, mirando, Señor, hacia el futuro de una manera distinta. Todo te lo pedimos, pidiéndote tu bendición como Dios creador, Hijo Redentor y Espíritu Consolador. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Recuerden que mañana estaremos compartiendo la liturgia y el orden del culto del domingo. Y el domingo, a partir de las 7:30 de la mañana, estaremos compartiendo el culto de adoración de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Así que si quieres pasar con nosotros un tiempo. También estamos coordinando, en el día de mañana les confirmo, pero es muy probable que también podamos estar ofreciendo la escuela bíblica dominical por aquí mismo, a eso de las 10 de la mañana. Así que estén pendientes, que es muy probable que también
aquellos que tienen sus libritos de escuela bíblica. Si no lo tienes, te lo puedo enviar, envíame al inbox, te puedo enviar el libro de escuela bíblica en formato PDF para que puedas estudiar la lección y compartirla con nosotros este próximo domingo. Así que estamos trabajando todos los días presentes. Bendiciones a todos los amigos que están con nosotros. Amari, Dios te bendiga. Karen, saludos allá a toda la familia. Les amamos de manera muy especial. Wanda, mi compañera de high school, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte aquí. Y a todas las personas que se han conectado en esta noche, bendiciones. Nos vemos mañana a las 9:05 y el domingo a partir de las 7:30 el servicio y luego a las 10 de la mañana la escuela bíblica. Que Dios te bendiga. Saludos desde aquí, desde mi hogar en Jardines de Caparra en Bayamón. Bendiciones y un abrazo a todos. Chao.